Saludos, señores estudiantes del octavo año. Estamos ya en la clase número 4, correspondiente al mes de agosto, dentro de lo que es la asignatura de lengua y literatura, para lo cual estaremos revisando contenido pertinente al aprendizaje visual y enfocándonos dentro de lo que es los organizadores gráficos, que son técnicas de estudio muy, pero muy útiles dentro de lo que es la organización de información. Para lo cual tenemos ya en pantalla las correspondientes diapositivas. Y bien, revisaremos información sobre el aprendizaje visual. Este tema hace referencia a aquellas personas que recuerdan mucho mejor lo que ven u observan en lo que es un gráfico o una imagen que se le presenta en relación a una técnica de estudio, ¿no? Por lo tanto, sería útil subrayar ideas principales, utilizar o elaborar esquemas, cuadros, diagramas, en fin, para organizar información que deseen estudiar, visualizar videos, material o programas de cómputo, también lo que son películas, ¿no? En consecuencia, estamos hablando aquí de los organizadores gráficos, que son herramientas que permiten organizar la información de una forma visual, facilitando así el aprendizaje, que permite plasmar el contenido educativo o instructivo de una forma mucho más clara, más dinámica, contribuyendo a que la persona, el lector o un estudiante en este caso, organice la información de manera que la asimile de mejor forma. Los organizadores gráficos, su utilidad radica principalmente en que son fáciles y rápidos de consultar. Ayudan a que la persona tenga una mejor comprensión de lo que es el contenido que se está explicando. Su elaboración permite poner en práctica diferentes habilidades. Por ejemplo, una de ellas es la comparación de datos, el ordenamiento de acontecimientos. Hablamos aquí, por ejemplo, si tenemos fechas o hechos que deben ser organizados de forma cronológica. Por ejemplo, la evolución de cierto tema. Entonces, aquí nos convendría utilizar cierto organizador gráfico que nos permita visualizar la información, por ejemplo, del año 1930, 1940, 1950, es decir, de manera sistemática. Pero en fin, todos los organizadores gráficos en sí se orientan hacia la estructuración de la información y dentro de lo cual estaremos viendo el día de hoy dos de ellos, que son el primero, el cuadro sinóptico. Y bien, veremos una definición. Se trata de un esquema que presenta la estructura global de un tema, teoría o ideas estudiadas, de modo que sus elementos, detalles, contrastes y vínculos existentes expresan dichas ideas y lo muestran de forma lógica. Por medio de estas herramientas es posible mostrar de forma jerárquica la información, facilitando su comprensión, memorización y análisis. Es decir que aquí lo que estamos hablando al referirnos de jerárquico quiere decir que mostramos la información de manera general, luego vamos organizándolo por grado de importancia, es decir, primero colocamos una definición, luego colocaríamos unas características, importancia, elementos, en fin, cualquier otro tema más que complemente al tema general. Ya estaremos mostrando más adelante ejemplos de lo que son cuadros sinópticos.
Y el nombre de cuadro sinóptico se suscita de que debemos hacer una sinopsis, es decir, un resumen, una simplificación de un tema que estamos estudiando o que nos interesa, ¿no? A través de él se jerarquiza los fragmentos, es decir, las partes, para elaborar un esquema completo, de modo que si leemos, ¿no? Un libro de unas 50 hojas, 100 hojas, nos resulta muchísimo, muy difícil, ¿no? Estudiarlo así por completo. Entonces, aquí entra lo que es el cuadro sinóptico, como una forma para organizar gran información y presentarla de una manera mucho más sencilla, más asequible y, por supuesto, esto nos va a facilitar estudiar dicha información. La importancia del cuadro sinóptico. El cuadro sinóptico es grandemente difundido para organizar el contenido de conocimientos de forma ágil, lógica y sintetizada, ¿no? Se usa principalmente dentro de lo que es el ámbito educativo, como una forma de enseñanza, pero puede también ser muy útil dentro de otros campos, por ejemplo, en el plano laboral, al posibilitar la organización de ideas, que después podrían ser útiles en lo que es proyectos productivos. Los cuadros sinópticos también resultan una de las formas más usuales de representación de la información. Pueden adaptarse a todo tipo de temas, ya sea de gran profundidad o temas que no requieren de tanta profundidad, ¿no? La representación de un cuadro sinóptico. Aquí vemos ya en pantalla la forma en la cual se ve ya un cuadro sinóptico. Y por lo usual, los cuadros sinópticos se presentan por medio de llaves y toman forma de diagramas, pero las llaves, o sea, no es camisa de fuerza, ¿no? Por así decirlo. Pueden ser sencillamente un diagrama jerárquico con los elementos establecidos, eso sí, delimitados claramente a través de figuras como rectángulos o de cualquier otra forma de que las distinga, ¿no? Cada componente y los diferentes niveles jerárquicos a los cuales pertenecen. Aquí lo podemos ver, por ejemplo, en primera instancia se escribe el tema general. Por ejemplo, si tratáramos aquí sobre la clasificación de las plantas o de los seres vivos, ¿no? Un tema cualquiera. Ya colocamos el tema, clasificación de los seres vivos. Primero iría la clasificación, la general, luego vamos clasificando en subdivisiones y así hasta las que se desee, ¿no? Ejemplificar ahí en el cuadro sinóptico. Acá tenemos ya lo que es pautas para elaborar el cuadro sinóptico. Se lee primeramente la información a representar, es decir, el contenido del cuadro sinóptico. No puede representarse algo que obviamente desconocemos, por lo tanto, ese es el primer paso, la primera directriz para su elaboración. Posteriormente se subraya dentro de lo que es la información total que se tiene, se sacan las ideas principales, las ideas secundarias y se las anota, se hace un borrador. Se identifica ahora ya lo que son la parte de los ejemplos, casos particulares y otra información que se considere de gran relevancia para entender el tema. Finalmente ya tenemos lo que es establecer un primer esquema de la información y los temas, tanto principales ya como generales. Se trazan las llaves o las figuras que se haya escogido para realizar el cuadro sinóptico y se da la forma ya a lo que es el cuadro. Se repite la operación, pero ahora ya con lo que son los temas secundarios, es decir, una vez que ya colocamos el tema, una vez que ya colocamos los temas más relevantes,
procedemos ya a ubicar de forma ordenada los temas secundarios, así como características, importancia, ejemplos que permitan comprender bien el tema que se está representando en el cuadro sinóptico. Aquí tenemos ya un ejemplo de un esquema de cuadro sinóptico. Aquí vemos ya en la primera parte y va lo que es el tema en el recuadro. Acá ya es la llave principal, y aquí se desglosan los temas, los subtemas, y acá cada uno, dependiendo de la información que vayamos a representar, se puede ir colocando más opciones, más alternativas ahí, ¿no? Ese en sí es el esquema global de lo que es el cuadro sinóptico, un esquema básico. Aquí ya tenemos un ejemplo del cuadro sinóptico ya elaborado. Tratamos el tema de la contaminación aquí y vemos aquí en la primera parte lo que son los subtemas, que es la contaminación atmosférica, la hídrica y la terrestre. Entonces, posteriormente tenemos las subclasificaciones, que es de gases, en el caso del aire, de desechos plásticos, derrames de petróleo, aguas residuales, en el caso del agua, y en el caso de lo que es el terrestre, basura, herbicidas, plaguicidas, metales pesados, en fin, depende ya de la información que estemos mostrando en el cuadro sinóptico. De esta manera podemos comprender de mejor manera la información, ¿no? Que si estuviera toda redactada en un texto. De hecho, si lo tenemos en un texto, por ejemplo, el cuadro sinóptico puede haber sido sintetizado en base a unas 10 hojas o 5 o 6 y lo presentamos. El cuadro sinóptico permite presentar gran cantidad de información en una, o exagerando, unas 2 páginas, ¿no? El origen, acá tenemos ya la herramienta de aprendizaje visual número 2, que es el mapa conceptual. Los mapas conceptuales deben su origen a los trabajos que se realizaron por Joseph Novak y varios colaboradores de la Universidad de Cornell. Aquellos autores realizaron dicho trabajo basándose en la teoría del aprendizaje significativo. El objetivo del mapa conceptual. El objetivo es estructurar el concepto que desea una persona, ¿no? Se ordena la información de forma jerárquica. En esto consiste el mapa conceptual, en ordenar la información por grado de importancia. ¿Para qué? Para que el aprendizaje resulte mucho más sencillo al recordar la disposición de varios componentes. La importancia del mapa conceptual. El mapa conceptual es una herramienta, ¿no?, de trabajo que ayuda a manejar conceptos y representaciones. Ayuda a explorar lo que ya se sabe respecto a un tópico, que podría ser, en el caso del ejemplo, que era la contaminación. Y son representaciones gráficas con estructuras jerárquicas. Esa es una de las principales características del mapa conceptual, la jerarquía que se maneja. Los elementos de un mapa conceptual. Primeramente están lo que son los conceptos, que son eventos u objetos que se identifican con cierto nombre o cierta etiqueta. Las palabras de enlace son palabras de carácter que se pueden marcar como preposiciones, adverbios, verbos, conjunciones, que no son conceptos,
pero son útiles para darle sentido a los conceptos que se manejan dentro de lo que es el mapa conceptual e indican, ¿no?, el vínculo que se establece entre cada uno de ellos. Tenemos también aquí lo que son las proposiciones dentro del mapa conceptual. Y se trata de cuando las palabras de enlace permiten, junto con los conceptos, construir frases u oraciones con sentido lógico y hallan la conexión entre dichos conceptos. Y es precisamente allí a lo que se denomina proposición. También se puede visualizar dentro de lo que es el mapa conceptual las líneas y las flechas de enlace. Dentro de lo que son estos gráficos, el mapa conceptual, no se usan convencionalmente lo que son las flechas, porque la relación entre cada concepto está especificada por las palabras de enlace. Más bien se utilizan líneas para unir los conceptos. Las características, como ya anteriormente les mencionaba, una de las principales características de lo que son los mapas conceptuales es que se produce de forma más ágil un aprendizaje significativo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un aprendizaje significativo? Se trata de que este aprendizaje le resulte útil al estudiante o que el estudiante en base a los conocimientos que ya posee, relacione los nuevos y entonces se produzca o se genere, ¿no?, un conocimiento que perdure en él y que por supuesto lo asocie, es decir, que relacione una idea con otra y así este conocimiento no sea solamente superficial. La mayoría de personas en relación a la forma de aprender no poseen lo que es el aprendizaje significativo, sino más bien solamente adquieren el aprendizaje por determinado tiempo. No lo relacionan, no lo asimilan con algo que ya lo poseían, sino que lo dejan como una idea suelta. Entonces, el aprendizaje no llega a convertirse, ¿no?, en conocimiento y obviamente es dejado de lado, es olvidado. Esto es total, el aprendizaje significativo es totalmente lo contrario y esto es lo que se busca precisamente a través de herramientas como el cuadro sinóptico, como los mapas conceptuales, asociar los conocimientos que el estudiante ya tiene de forma previa con la nueva información, de modo que esto le resulte, le perdure y le resulte útil, práctico. Lo siguiente, los mapas conceptuales deben ser jerárquicos, es decir, los conceptos más generales e inclusivos han de situarse en la parte superior del mapa y los conceptos paulatinamente más específicos y menos inclusivos en la inferior. Así lo veremos también ya en lo que son los ejemplos prácticos, ¿no?, y también el esquema. Características de los mapas conceptuales. Prosiguiendo, tenemos lo que son aquí la característica de la selección. Los mapas conceptuales tienen que ser simples y mostrar claramente las relaciones, es decir, sencillez, simplicidad, que sean fácilmente entendibles. Por ello se expresa lo más importante, siendo un resumen de lo más significativo. Es decir, no se trata de redundar, de colocar ideas demasiado extensas. De hecho, la mayoría de contenido del mapa conceptual debe llevar una o dos, hasta exagerando, ¿no?, una oración por ahí, pero se trata de resumir. También deben ser simples y vistosos, o sea, que permitan observar las relaciones entre las ideas principales de una forma sencilla y rápida. Por tal razón deben
mostrar los conceptos con letras mayúsculas y marcarlos en figuras como cuadrados, elipses, óvalos, escribir las palabras de enlace sobre la línea que une los conceptos. En fin, esta característica se trata de que sea atractivo a la vista, ¿no? Del lector o de la persona también que lo está realizando. ¿Para qué? Para que atraiga la atención y el conocimiento, la información se dé de forma más espontánea. Hemos llegado ya a lo que es la parte final de aquí de lo que es la clase número 4. Tenemos ya los pasos para realizar la tarea. No está de más revisarlos. Primero ingresamos, ¿no?, a la plataforma, digitamos su usuario y su clave, ingresan a la pestaña de octavo año, que corresponde al ciclo que están cursando. Seleccionan aquí la materia de lengua y literatura, le dan clic y ingresan. Aquí entran a lo que es la tarea número 4, descargan el archivo del material de refuerzo. Corresponde leerlo, no es un material muy extenso, exagerado, son 4 a 5 hojas. Descargan el archivo de refuerzo, lo leen, realizan la tarea. Primero también deben de descargar. Y en base a lo que es la información que se les ha proporcionado a través de la presente clase y también pueden consultar, como les decía ya anteriormente, el archivo del material de refuerzo que se encuentra en formato Word y ahí no van a tener ningún problema en realizar dicha tarea. Lo pueden subir una vez que ya terminen la tarea como formato Word o como imagen. Sin más que decirles, ha sido un gusto compartir con ustedes. Nos vemos en la siguiente clase.